Los protestantes dependen de la tradición católica. Sucesión versus sola escritura. La afirmación protestante de que la sucesión apostólica es innecesaria para la autoridad cristiana es lógica e históricamente engañosa. La Iglesia cristiana primitiva consideraba claramente que la sucesión apostólica era esencial para establecer la ortodoxia y combatir la herejía. Ireneo, Tertuliano y otros padres de la Iglesia del siglo II sostenían que la sucesión apostólica, la transmisión de la autoridad de los apóstoles a sus sucesores, era la garante de la verdad. Los grupos que carecían de esta sucesión, como los gnósticos, no eran de fiar. Ireneo, en particular, señaló la sucesión de obispos en sedes prominentes como Roma y Alejandría como prueba de ortodoxia. Estos padres veían la sucesión apostólica como el mecanismo por el cual las enseñanzas de los apóstoles se transmitían fielmente. Por el contrario, los protestantes sostienen que sólo las escrituras deben ser la autoridad final, no la sucesión apostólica ni la tradición. Consideran que la Biblia, y no la sucesión, es el mecanismo por el que se transmite la verdad cristiana. Pero este punto de vista carece de justificación histórica. La Iglesia primitiva no tenía un canon bíblico definido, por lo que confiaba en la sucesión apostólica para separar la verdad de la herejía. El punto de vista protestante también se enfrenta a problemas lógicos. La Biblia no descendió del cielo completa y autointerpretable. Su canon fue definido y preservado por la misma Iglesia que los protestantes rechazan. Y sin un mecanismo como la sucesión apostólica para interpretar las Escrituras, su significado queda sujeto a la interpretación privada y a la distorsión. En resumen, la afirmación protestante de que la sucesión apostólica es prescindible no puede sostenerse histórica ni lógicamente. Para la Iglesia primitiva, la sucesión apostólica era el garante de la verdad y el baluarte contra la herejía. El canon definitivo del Nuevo Testamento no se estableció definitivamente hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI, un concilio ecuménico de la Iglesia Católica Romana, celebrado en 3 sesiones entre 1545 y 1563 en Trento, Italia. Impulsado por la oposición de la Reforma, el concilio aclaró y redefinió la doctrina de la Iglesia, abolió muchos abusos eclesiásticos y reforzó la autoridad del papado. Antes de esto, la Iglesia primitiva había pasado siglos debatiendo qué libros debían incluirse en el canon. Juan Calvino había decidido en privado, basándose en lo que él llamaba testimonio secreto del Espíritu, es decir, las voces de su cabeza, qué libros pertenecían a la Biblia y cuáles debían eliminarse. El canon de Martín Lutero tenía 75 libros, incluyendo los apócrifos en su Biblia. Figuras clave como Atanasio, Jerónimo y Agustín discrepaban sobre ciertos libros como Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. El hecho de que el canon bíblico no se estableciera durante tanto tiempo socava aún más el argumento protestante de que la sola Escritura es suficiente como autoridad. ¿Cómo puede tener autoridad la sola Escritura, si los cristianos no estaban de acuerdo en lo que realmente constituía la Escritura? La Iglesia se basaba tanto en las Escrituras como en la tradición apostólica para determinar la verdad, no solo en las Escrituras. La tradición apostólica se basa en la sucesión de obispos, cada uno ordenado y enseñado por sus predecesores, en una cadena que se remonta a los propios apóstoles. El momento del establecimiento del canon complica seriamente la visión protestante de la sola Escritura. Lógicamente, la doctrina de la sola Escritura, depende de la existencia de un canon de las Escrituras definido y consensuado. Sin embargo, el canon no se definió definitivamente hasta el Concilio de Trento del siglo XVI en 1546, mucho después del comienzo de la revuelta protestante. Los reformadores protestantes rechazaron la autoridad de la Iglesia católica, pero heredaron el canon definido por la Iglesia católica. Esto es incoherente y socava la integridad histórica de la posición protestante. El canon es producto de la tradición y el magisterio católicos, no algo que descendiera de los apóstoles entero e intacto. Si la Iglesia católica poseía autoridad para definir el canon, entonces esa autoridad no desaparece cuando se proclama la sola Escritura. El canon depende de la autoridad de la Iglesia, así que esa autoridad no puede ser simplemente anulada por la sola Escritura.
Esta es una falla fundamental. Reclamar la sola escritura, mientras se altera el canon y se interpreta la escritura subjetivamente, es incoherente. El argumento católico a favor de una autoridad infalible de la Iglesia, para determinar tanto el canon como la interpretación doctrinal, evita estas contradicciones lógicas e incertidumbres inestables. Este artículo está disponible en la página de CAFI enlazada en la descripción. Si te gusta este contenido conciso de Joy DeYoung, por favor suscríbete en CAFI para más, y apoya más de este trabajo allí. Aquí en YouTube, por favor, dale a me gusta al contenido con el pulgar hacia arriba, compártelo y suscríbete al canal.